Muy buenos días, amados hermanos. Les saludamos en el amor del Señor. Y como cada día domingo estamos reunidos para examinar la palabra de nuestro Señor y sobre todas las cosas que ese examen nos lleve, por supuesto, a un cambio en nuestra forma de vivir. Aquellos en quienes mora el Espíritu Santo, ciertamente esta palabra tiene que generar aquellos cambios que el Señor ha dispuesto y anhela para nosotros. Aquellos que no están en el Señor aún, es nuestra esperanza y nuestro ruego que esta palabra pueda también hacer efecto en ellos y que alcancen esa preciosa salvación. Vamos a ir al libro de Romanos, que hemos estado examinando, y vamos a tomar Romanos desde el capítulo 2, el versículo 1 al 4. Les recuerdo que ya la semana pasada finalizamos el capítulo 1 y abrimos este capítulo 2 con las siguientes palabras. Romanos capítulo 2, versículo 1, y examinaremos hoy hasta el 4. Dice así la palabra del Señor: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Padre, esta mañana venimos delante de ti, Señor, buscando tu rostro, agradeciendo la libertad que tenemos de poder reunirnos, Señor, la libertad de poder tener tu palabra en nuestras manos y también la libertad de vivirla, Padre amado. Te damos las gracias, Señor, por ella y oramos para que esta palabra no vuelva vacía, Señor, que nos enseñes y que moldees tu carácter en nosotros a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta carta a los romanos, como dijimos desde un principio, es muy desafiante en todo sentido, porque es una carta que nos va siempre, cada vez que estemos examinando esta carta, nos está llevando a cuestionamientos personales, no con un fin destructivo, sino que con un fin constructivo, porque la carta a los romanos de alguna manera es una radiografía de todos los seres humanos a lo largo de todo el tiempo, a lo largo de toda la historia humana, ¿no es cierto? Entonces vimos el capítulo 1, un capítulo muy difícil, ¿no es cierto? Porque hablaba de la culpabilidad del hombre, después de los primeros pasajes que básicamente son una presentación y un deseo del apóstol por visitar y conocer a estos hermanos que están en Roma. Inmediatamente del versículo 18 en adelante comienza lo que es, diríamos nosotros, el corazón de la carta, que es realmente ponernos a nosotros en la posición correcta y poner a Dios en la posición correcta. Y comienza el versículo 18, en el capítulo 1, 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces comienza inmediatamente en ese versículo con una declaración que resulta, como lo he dicho muchas veces, terrorífica, porque habla de la ira de Dios. Nosotros en este mundo ciertamente tenemos un concepto de la ira, la hemos vivido nosotros probablemente, y quizás de una forma descontrolada, pero la ira a la que se refiere acá es la ira de Dios. Y no se olviden, y no olvidemos, que la ira de Dios es perfecta, santa. No es como la nuestra. Nunca jamás hagamos una comparación o un paralelismo entre nuestra ira y la ira de Dios. La ira de Dios es justa, es perfecta. Así como el amor de Dios es justo y perfecto, así también su ira. Y por lo tanto, es algo que, como dijimos desde un principio, no se toca mayoritariamente en las iglesias, desgraciadamente, por el hecho de que obviamente genera en nosotros inmediatamente un rechazo o a lo menos una cierta oposición, porque tenemos una concepción cultural equivocada de que Dios es solamente amor. El amor perfecto de Dios debe
¿no es cierto?, darnos también de parte de Él en su carácter perfecto y santo una ira hacia el pecado. De lo contrario, no sería 100% perfecto, ¿no es cierto? Entonces, y comienza a relatar una serie de pecados, una serie de instancias, que lo vimos la semana pasada, y que va enfocado principalmente al ala, podríamos decir nosotros, gentil de esta iglesia en Roma. Esta iglesia en Roma, al igual que todas las primeras iglesias que se constituyeron en el Asia Menor y en la región de Israel, fueron iglesias mixtas. Significa eso que habían judíos de religión, ¿no es cierto?, de raza, de religión, y también gentiles. Se comienza a producir un quiebre en esta separación cultural que hacían los judíos, y comienza, sobre todas las cosas, a través de la predicación del apóstol Pablo, a entrar muchos gentiles a la iglesia. Y eso generó que ciertamente hubiera un choque, no solamente cultural, sino también una cosmovisión distinta. Porque los judíos tenían, ¿no es cierto?, una formación efectivamente, en primer lugar, en el monoteísmo. En segundo lugar, ellos conocían la ley de Dios, pero el conocer la ley de Dios no significaba que eran salvos. La salvación es solamente a través del arrepentimiento y el reconocimiento de Jesús como Mesías. Sin embargo, muchos hermanos de línea judía, podríamos decir, están en las iglesias y arrastran una cultura milenaria que está con ellos. Por lo tanto, su tendencia va a ser a compararse con los demás. Y este capítulo 2 inaugura el primer versículo con esa dirección. Ahora el capítulo 2 va dirigido específicamente a cristianos de origen judío que están conviviendo con cristianos de origen gentil, pagano, politeísta, idólatra y todo lo que ya conocemos, ¿no es cierto? Entonces, hoy día para nosotros eso resulta muy extraño porque todos nosotros somos gentiles, ¿no es cierto? Y venimos como de un tronco común. Pero podríamos decir, hermanos que salieron, por ejemplo, del catolicismo romano y que a lo mejor fueron practicantes de ese catolicismo y tienen una formación y una estructura. Porque la tendencia podría ser a que todos los pecados que se nombran en el capítulo 1, uno pudiera decir, en realidad a mí no me tocan, porque yo no soy ni homosexual, ni lesbiana, ni ladrón, ni esto, ni nada del estilo, ¿no es cierto? Ni menos le prendo velas a algún tipo de santo. Pero a eso va justamente a apuntar este capítulo 2. Versículo 1. Por lo cual eres inexcusable. ¿Por qué? Porque el judío, a diferencia del gentil, tenía una estructura mental formada en la palabra de Dios y podía diferenciar el bien del mal correctamente. Por eso que era inexcusable, porque él tenía que saber también lo que dice el Antiguo Testamento, que el Evangelio no era solamente para ellos, sino que también era para aquellos que llamaban ellos gentiles de forma muy peyorativa. Y le dice, oh hombre. Esa expresión es una expresión propia, se le llama en teología hebreísmo, es una expresión propia, ¿no es cierto?, de los judíos. Por lo tanto, esto reafirma aún más que lo que va a decir a continuación va específicamente o mayoritariamente a aquellos cristianos en Roma con raíces judías. ¿Ya? Eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pablo está diciendo acá, si ustedes revisan sobre todo el libro de los Hechos, van a saber que en un momento determinado muchos maestros de la ley se convirtieron también. Así que imagínense, ellos llegan verdadera y genuinamente a Cristo, pero con una impronta distinta delante de los paganos. Ellos de alguna manera necesitan saber también que han sido igualmente perdonados como lo fueron esos paganos que están ahora con ellos y que son sus hermanos. Porque pueden tender a pensar que en realidad a mí no se me ha perdonado tanto. Es como cuando a veces hacemos ese evangelismo equivocado de decirle a la gente, realmente tú eres una buena persona, lo único que te falta es como que la guinda para la torta. ¿Se dice así, no? La guinda o la frutilla, ¿qué es lo que es? La guinda, eso. Del postre, tienes que recibir a Jesús.
Entonces la persona se hincha y dice, en realidad es re poco. Yo conozco testimonios, o sea, me recuerdo, no testimonios, personas que dijeron, en realidad Dios es re poco lo que tiene que hacer conmigo. Entonces, ese tipo de pensamiento, porque a lo mejor sí, son personas que moralmente, entre comillas, están bien catalogadas, dicen yo nunca he hecho esto, yo nunca he sido infiel, yo nunca he sido esto, nunca me he robado nada, y comienza eso. Y eso, hermanos, es una cultura de la cual no podemos escapar dentro de la iglesia. Porque aunque estemos hoy día 2000 años después de esta iglesia, es como la gente que dice, oye, no, pero oye, que es que el mole es como esto, que acá que son consumistas y no, pero igual te los encuentras de repente, ¿no es cierto? No, haciendo comprando un regalo. Entonces, dárnosla siempre de esto de como tan espiritual y separados del mundo y toda esta cosa así que se da muchas veces, que es algo en lo cual todos nosotros podemos caer, porque antes de que pienses en tal persona, yo espero que el Señor me esté hablando a mí y nos esté hablando a cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Porque uno puede decir, sí, mira, hay gente mentirosa, pero no como ese. O sea, yo, claro, a ese digo mentira, pero nunca a ese nivel. ¿Nos hemos encontrado así? Bueno, a eso va esto dirigido. A eso va esto dirigido. Ahora, lo inexcusable es para unos y para otros, porque el gran mentiroso tampoco tiene justificación, ni puede decir que me juzgas tú a mí, que... Entonces, es este delicado equilibrio al que tenemos que nosotros apuntar cada vez que estamos, ¿no es cierto? Y que tenemos la tentación a emitir un juicio. Ahora, es absolutamente necesario que yo explique, porque la palabra juzgar acá aparece exactamente igual escrita, pero no es de la misma manera en el idioma griego. El juicio al que se refiere aquí, la palabra es crino, con K de kilo, crino, y significa un juicio que da como resultado una sentencia de carácter legal, ¿no es cierto? Una sentencia. Entonces, cuando un cristiano juzga y sentencia a alguien, le pone la lápida, como decimos nosotros, bueno, ese es el juicio que no debemos hacer. Porque el juicio que sí debemos hacer es anacrino. Anacrino, que significa discernimiento, ¿no es cierto? Discriminar desde el punto de vista de observar, y es, por ejemplo, lo que observamos en Primera de Juan capítulo 4, versículo 1. Por lo tanto, la palabra juicio que se está refiriendo aquí y que nos es prohibida es crino. Yo no puedo hacer una sentencia legal. Yo no puedo decir que alguien efectivamente es un mentiroso y que yo soy mejor que él. Primera de Juan capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad. La palabra probad ahí es exactamente la misma palabra. Anacrino. Anacrino. Vale decir, prueba, discierne, observa, ¿no es cierto? Y eso significa efectivamente que un cristiano debe discernir. Discernir significa hacer una evaluación respecto a algo, pero no bajo un concepto condenatorio. Si yo veo que mi hermano, ¿no es cierto?, está cayendo en una mentira, ¿ya? Yo que estoy ahí, antes de ir y después decir, oye, este tipo es súper mentiroso, porque yo lo escuché el otro día que dijo que no estaba y resulta que estaba ahí mismo conmigo. Tú tienes que respirar, orar y decirle, hermano, no debes mentir, ayudémonos a no mentir. Si él te dice, sí, pero es que fue una cuestión re chica, sí, está bien, yo te puedo entender porque estoy a lo mejor en una situación de repente similar a la tuya, pero ayudémonos, no mientas, no le pongamos color a las mentiras. Veamos efectivamente
que eso es una ofensa en primer lugar a Dios. En primer lugar a Dios. Eso, hermano, solucionaría, pero el 99,9% de los problemas de la iglesia. Se los digo, pero de todo corazón. Yo he caído, tú has caído, ¿no es cierto? ¿Quién no ha tijereteado a otro hermano? Le ha pegado. Todos hemos caído en eso. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Estamos madurando, tenemos que crecer, tenemos que madurar. Cuando venga la tentación, la advertencia, vamos un poco más allá. No nos creamos más espirituales que otros, cuando a veces hacemos lo mismo. A lo mejor en una medida que humanamente es insignificante, pero a nuestra medida hace rato debiera dejar de ser la medida humana. El estándar de Dios es el que nos rige a nosotros. Por eso es que el versículo siguiente, y volvemos a Romanos 2. Romanos 2:2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Cuál es la verdad? Tu palabra es la verdad, dice el Señor Jesucristo en Juan 17:17. Él dice, yo soy el camino, la verdad. Él no dice, voy a mostrar la verdad. Él es la verdad. Él es la verdad. A Jesús en el arameo se le conoce como la Torá viviente, o sea, una Biblia con pies. Eso es lo que se le conoce al Señor Jesucristo. Todo lo que salía de su boca es palabra de Dios. Toda expresión, todo juicio, toda enseñanza viene de Dios. Él dijo, yo no digo nada que el Padre no me ha dado decir, y no hago nada que el Padre no me ha dado a hacer. Él es el estándar perfecto. Él es la medida hacia la cual tenemos que apuntar nosotros como hijos de Dios. Porque siempre en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestro vecindario y en la iglesia encontraremos a alguien peor que nosotros. ¿Cierto? Como siempre digo yo, siempre cuando ya no, que está lleno de hipócritas, sí, siempre hay espacio para uno más. Mira que hay 6 espacios más. Para otros hipócritas que queremos que el Señor nos cambie. Porque todos, ¿no es cierto?, de alguna manera tenemos una tendencia a actuar, ¿no es cierto?, a no mostrarnos como tal. Pero lo importante de esto es, volvemos al versículo 1, dice, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. ¿No es cierto? El juicio hacia otros lo que hace, como dice la carta de Santiago, vamos a Santiago, capítulo 4, versículo 11. Porque esto es algo de lo que tenemos que cuidarnos todos nosotros. Por supuesto, de todo pecado, pero esta es una práctica de la cual debemos permanentemente estar atentos a no realizarla. Hermanos, se está dirigiendo a nosotros, no murmuréis los unos de los otros. ¿Ya? Quiero decirles que la murmuración, cuando se hablan de listados de pecados, aparece en la misma lista que homicidio, adulterio y todo lo demás. ¿Por qué? Porque en el fondo para Dios el pecado es pecado. Las consecuencias horizontalmente pueden ser distintas, pero el pecado es pecado, ¿no es cierto? Y Dios, el Señor Jesucristo, una y otra vez lo demuestra. La primera persona que se ve en la Escritura que se arrepiente fue un homicida en la cruz. Un homicida en la cruz. ¿Eso significa que el homicidio a Dios le da lo mismo? No. Socialmente, ¿da lo mismo? Por supuesto que no. Estamos hablando de lo espiritual. Porque ese hombre se arrepiente, pero no es bajado de la cruz. Su sentencia por causa del delito, del daño que causó, se ejecuta igual. El problema de la injusticia en este mundo no es de la palabra de Dios, es de las autoridades que un día tendrán que rendirle cuenta a Dios por el manejo de la justicia.
Porque la Biblia en el mismo libro romano, lo vamos a ver claramente, le dice que es responsable. ¿Para qué? Para evitar la venganza. Para evitar la venganza. Pero aún ese hombre, en el griego, tiene una traducción parecida a lo que podríamos decir un sádico, un homicida sádico. Eso era, no era el ladrón de la cruz. No era alguien que robó, es alguien que mató, asesinó, y probablemente no una vez, muchas veces. Pero ¿qué dice él? Aquí estamos nosotros porque es justo que estemos, pero él no hizo nada. Y entonces Jesús, ¿qué ve? Su corazón. Su corazón, no solamente sus palabras, su corazón. Y entonces le hace una promesa difícil de tragar para quienes. ¿Quiénes estaban ahí? Los religiosos, ¿no es cierto? ¿Y qué dirían? ¿Qué murmurarían? ¿Cómo es posible que...? Es el pensamiento que tenemos nosotros. ¿Has dicho alguna vez tú, como lo he dicho yo, este hombre no tiene perdón de Dios? ¿Y yo? ¿Tenía perdón de Dios? No, tampoco tenía perdón de Dios. Por su gracia y misericordia, absolutamente sin mérito alguno, Él me perdonó. Él me perdonó. ¿Significa eso que hay que ahora vaciar las cárceles y perdonarlo a todos? No. No. Pero el perdón de los pecados es algo en lo cual Dios no hace acepción de persona. El arrepentimiento es lo que se necesita. Entonces, ¿leímos Santiago o no? Sí, muy bien. No lo leímos completo. Retírate, Ricardo. No solo me confundes con las palmas en el oído, sino que te he dicho, o cantas o aplaudes, pero las dos cosas no. Mira, Señor. Entonces, vamos a leerlo de nuevo. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. A la primera parte nomás. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Es decir, me hago cumplidor perfecto de la ley. Eso es lo que significa. Porque la ley de Dios, el único que la cumplió a la perfección, cada tilde, cada letra, es nuestro Señor Jesucristo. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? La palabra ahí, juzgar, una vez más, es crino. Anacrino es discernimiento. Discernir, ver si efectivamente esta persona, lo que está hablando, es de Dios, no es de Dios. ¿Cuál es? No es si las corazonadas dejémoslas de lado muchas veces, porque en el fondo hay una predisposición en nosotros a veces a hacer juicios solamente por las apariencias. Solamente por las apariencias. Nosotros tenemos que orar a Dios, tenemos que realmente ir más allá y no solamente estar buscando alguna instancia donde nosotros podamos establecer mi forma, mi manera, como eran los judíos o los religiosos en este caso. Entonces, no murmuréis, dice. Ahora sí volvemos a Romanos. Más sabemos, versículo 2, que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, tanto para aquellos que las están practicando y no se arrepienten, como para aquellos que lo están condenando, ¿no es cierto?, sin misericordia y sin el corazón y el amor de hacer ver la situación en que se encuentra esa persona, sea un hermano o no. La importancia de esto es realmente radical para la salud espiritual de la iglesia. La salud espiritual de la iglesia, por supuesto que parte por la doctrina. Parte por la doctrina. Lo que se enseña, cómo se enseña. Pero esto está inmediatamente al lado, porque es la forma en cómo nos relacionamos justamente con el conocimiento de esa doctrina. Con el conocimiento de esa doctrina.
cómo es que actuaban los fariseos, los doctores de la ley. Sabían todo lo que la ley decía, pero su corazón está lejos de Dios, como decía el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? El corazón está lejos. ¿Por qué? Porque ustedes se convierten en jueces, ustedes se creen mejores. Recuerden el pasaje clásico de el fariseo y el publicano. Ambos suben. El publicano era un sinvergüenza, pero el fariseo también. Sin embargo, la recitación de uno y otro es totalmente distinta. Totalmente distinta. Uno se jacta de su condición. Es más, ahí mismo se compara con el publicano. Gracias que no soy así. Gracias que no soy así. Y Dios dice, el que bajó perdonado fue el publicano, porque reconoció su pecado, porque buscó realmente que Dios le perdonara. Y entendemos que cuando obtenemos el perdón de Dios es la oportunidad de cambiar, de que el Espíritu Santo nos cambie, pero no por un aspecto social inicialmente, sino por un agradecimiento a Dios. Porque al primero que ofendemos con nuestro pecado es a Dios. Cuando yo miento, cuando yo murmuro, cuando pienso algo mal de alguien sin ningún argumento, estoy ofendiendo en primer lugar a Dios. Estoy despreciando su gracia. Estoy de alguna manera atribuyéndome algún mérito por sobre otros. Entonces, la razón es bien fuerte. Fíjense que Juan 8, este sí lo vamos a ver. Desde el versículo 31 en adelante. Recuerden que Juan 8 parte con la mujer sorprendida en el acto del adulterio y que Jesús perdona, o mejor dicho, no condena, ¿ya? Porque le dice, vete y no peques más, ¿ya? Entonces, muchos hablan, no, pero si mira cómo el Señor perdona. El que esté libre de pecado tire la primera piedra, dicen aquellos que quieren de alguna manera justificar su pecado y se olvidan de la otra frase, vete y no peques más. ¿Entiendes? No es solamente que Jesús se compadece de esa situación, sino que le dice, no peques más. ¿Ya? Versículo 33 y 31, comienza a hablar con los fariseos que estaban ahí, por supuesto, que le llevaron a la mujer, que lo quisieron probar, que quisieron ver qué pasaba. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. No que se habían convertido, habían creído. Si vosotros permanecierais en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, la prueba de que realmente me he convertido es la permanencia en la palabra de Dios, y la obra de la palabra de Dios en mí mostrará un fruto innegable. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Todo es el fruto del Espíritu. Cuando el Señor dice verdaderos adoradores a la mujer samaritana, en espíritu y en verdad. Algunos interpretan espíritu como volverse loco. Espíritu es el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. ¿Quién puede juzgar eso? Dios no va a juzgar eso. Y verdad, la palabra. Ahora, podemos vivir de una forma mucho más individual y emocional cada uno de estos aspectos. Pero es el cambio en el carácter lo que determina mi filiación con Jesús. Mi lucha permanente una y otra vez contra el pecado que me acecha. Con la falta de fidelidad, con la falta de compromiso.
con la falta de poder realmente entregar mi vida, que no es mía, entregar la vida que Dios me ha dado a quien me salvó y me rescató. No te olvides, si tú eres cristiano o cristiana, que fuimos comprados, no nos pertenecemos. Tú haces tus planes, haces tus proyectos, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? En todo sentido. Cómo manejo mi tiempo, cómo manejo las finanzas, cómo manejo todo lo que Dios me da, cuál es mi rol como esposo, como esposa, como padre, como madre, como trabajador. Todo eso, hermanos, ese es el fruto del Espíritu. Entonces, estos hombres que están hablando con Jesús son doctores de la ley. Vean el orgullo. Jesús le dice, si ustedes permanecen en mi palabra, van a conocer la verdad los hará libre. ¿Cuál es la respuesta que ellos dijeron? Cayeron de rodillas y dijeron, Señor, no, linaje de Abraham somos. Yo estudié en colegio de curas, yo estudié en colegio de monjas, yo me crié en la iglesia, yo nací en las bancas. Y mi tío era el pastor, mi abuelo era el obispo. Yo conozco. Me va a venir a enseñar a mí, yo toda la vida me crié en la iglesia. Y linaje de Abraham somos. ¿Ve que nos parecemos a ellos? Y jamás hemos sido esclavos de nadie. Mira la mentira absurda. Tuvieron 400 años esclavos en Egipto, después fueron esclavos de los griegos, y ahora eran esclavos de los romanos. ¿Cómo que no han sido esclavos? Y Jesús, mira, esta es la impronta de Jesús, porque ahí a la altura seguramente uno contestaría de otro modo. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Es decir, ustedes son pecadores, no han sido perdonados, la sangre de Cristo, estoy adelantándome, ¿no es cierto?, no los ha perdonado. Ustedes no se han arrepentido. Ustedes cifran su relación con Dios en su linaje, en sus antepasados, en su religión, incluso en su, entre comillas, buenas obras. Y el esclavo, sigue Jesús, no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Se está refiriendo a Él, ¿no es cierto? Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os has hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Nosotros, entonces le dijeron, ¿te dan cuenta? Nunca están reconociendo. Nosotros no somos nacidos de fornicación. A esta altura recuerden que Jesús se sospechaba y era como un rumor que él había sido un hijo fuera del matrimonio de María. Nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre, y acá se va el chancho. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Le está hablando a gente religiosa, a gente que no es atea, a gente que tiene toda una parafernalia relacionada con la religiosidad, pero con un corazón duro, sin misericordia, no transformados, que basan su, entre comillas, espiritualidad o su relación con Dios, mejor dicho, a través de un linaje. Y eso puede suceder muchas veces en la iglesia, cuando nosotros venimos en un proceso o de familia, algunos quizás de familia cristiana, otros a lo mejor con una formación, entre comillas, valórica, católica, y todo esto que al final de cuentas
debiéramos decir, como dice el apóstol Pablo, que todas las cosas que antes para mí tenían valor, yo las considero nada, basura. ¿Con tal de qué? De seguir conociendo a Cristo. Es decir, eso llega a ser un impedimento cuando nosotros ciframos nuestra espiritualidad en nuestro moralismo. Uno debemos buscar la moral, por supuesto que sí, tenemos que ser seres que vivamos moralmente, buscar vivir moralmente, pero todas las terminaciones ismo son humanas, esfuerzos humanas. Es como nos interesa la sociedad y queremos más justicia en nuestra sociedad, sí, pero eso es un aspecto social, pero no el socialismo. Nos interesa el ser humano, por supuesto, sobre todo su necesidad de salvación, pero no es humanismo. Todo lo que es ismo son filosofías humanas, nacidas de hombre. Entonces nuestro cristianismo, que debiera ser sí efectivamente algo que nos identifique, se tiene que identificar justamente por nuestra forma de vivir, nuestra forma de ver. Dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Como siempre decimos, la voluntariedad es fundamental en esto. Sí, a veces uno se puede cansar, se puede molestar, pero eso debe ser un feo punto en una cantidad mayor de hacerlo con gusto, con amor a nuestros hermanos. Amor a Dios, amor a Dios. Volvemos a Romanos. Entonces el juicio basado en la verdad es lo primero que amorosamente Jesús le dice a estos fariseos: si ustedes permanecen en mi palabra van a conocer la verdad, porque no la conocen. ¿Ya? No la conocen. El mismo apóstol dice después: de oída yo había oído, dice Job, perdón, pero ahora sé quién eres tú. ¿Quién eres tú? El justo Job, no el apóstol. Versículo 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Y aquí va a hablar a dos tipos de personas: a los incrédulos, que pueden estar en una iglesia también, y a los creyentes. Los incrédulos, ¿no es cierto?, no van a escapar del juicio de Dios en esta vida. A lo mejor sí, pero en la venidera jamás. Y nosotros, como hijos de Dios, seremos también evaluados. No se olviden del tribunal de Cristo. Todos nosotros daremos cuenta a Dios de lo que se nos dio, de lo que se nos confió. No para condenarnos, sino para establecer una posición eterna en la presencia de Dios. Entonces, no olvidar esos dos aspectos. Aquí va a hablar a dos tipos de personas: aquel inconverso que no va a escapar del juicio de Dios, y aquel hijo de Dios que está jugando con el pecado y que en un momento lo puede sorprender la muerte, y entonces va a tener que estar en ese tribunal donde van a ser ventiladas todas aquellas cosas que nosotros no llevamos al trono de Cristo para pedir perdón. Todo nuestro egoísmo, todo nuestro egocentrismo, toda cosa oculta va a ser puesta y expuesta en ese momento. Por eso es que cada día tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados como hijos. No somos condenados, por supuesto que no, pero Dios hará cuentas con su pueblo también, porque se nos han confiado cosas. Al que mucho se le da, mucho se le va a pedir. Y a nosotros se nos ha dado infinitamente más que cientos de generaciones atrás. Entonces, no juguemos con el pecado. No nos justifiquemos. Dejemos de tener prioridades que no son según el orden de Dios. Dejemos de chutear las cosas de Dios para otro día, para otro tiempo, para otra época. Porque vamos a hacer cuentas con Dios. Si cuando a ti te han pillado en alguna mentira, a mí sí. Bueno, todos ustedes son... realmente les falta
Pero ¿qué pasa cuando te pillan con una mentira? La vergüenza es terrible. La vergüenza es terrible. O sea, el que todavía tiene algo de... Porque estamos llenos de mentirosos en el Parlamento y ya esos están curtidos, por decir una cosa. Pero también hay arrepentimiento para ellos. Tengo una buena noticia. Entonces, las mentiras... Por eso dice el versículo 32, ahí mismo, capítulo 1, versículo 32. Quien habiendo entendido el juicio de Dios, porque esa gente, y nosotros sabemos, todo ser humano, con Dios o sin Dios, sabe que mentir es malo. ¿No es cierto? Que los que practican tales cosas, eso es lo que nos tiene que ocurrir con nosotros, hermanos. Los que practican, mentiroso por deporte, murmurador por deporte, y decir, yo soy cristiano, yo soy esto. Entonces, volvemos al versículo 3, del capítulo 2. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Claro que no. Ya sea que somos sus hijos y nos presentaremos en el tribunal de Cristo, o ya sea que no seas su hijo y te presentarás ante el gran trono blanco para condenación eterna. No se va a escapar. Dios no puede ser burlado. Y el versículo 4 con el que terminamos. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. A ambos grupos. ¿Menospreciamos la riqueza de su benignidad como hijos de Dios? Quiero decirles que si somos hijos de Dios y estamos jugando con el pecado, estamos metidos en el mundo y tomando la iglesia, las cosas de Dios como algo bueno que hago, pero no es mi prioridad bajo ningún punto de vista. Porque la gente dice, no, yo estoy con el Señor, mi prioridad es el Señor, pero bueno, la iglesia para un lado. No, Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. No puedo separar las cosas. No puedo separar las cosas. Esa es una mentira que Satanás mete en tu cabeza o en mi cabeza y dice, mira, en realidad no importa tanto, y cuánta gente que se congrega y estos que se van todos los domingos son unos hipócritas. Sí, en realidad esos son hipócritas, en cambio yo soy sincero porque no tengo el deseo, pero sí tengo mi relación con Dios y hago mi devocional, y el devocional me dice, oye, hoy día va a ser un día precioso, Dios tiene cosas para ti. ¡Ah! Y ese es el Dios que empezamos a cultivar, pero de repente nos pegamos un mazazo, un choque frontal con Romanos. Y no solo con Romanos. Las advertencias de Dios son 5-1 a las promesas. Porque Dios no quiere que nosotros nos desviemos. Si somos sus hijos, nos va a tocar Hebreos 12. Voy a dar tiempo para que lo encuentren porque tenemos que leerlo todo. Hebreos 12, 4 al 8. Leemos primero el 1. 12:1. Por tanto nosotros, refiriéndose al pueblo de Dios, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos. Despojémonos. Siempre hay algo de que despojarse. Siempre. De todo peso y del pecado que nos asedia. Y cuando creemos que tenemos poco, seguramente es cuando tenemos más. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Estamos en una carrera, hermano, no se olvide eso. Saltamos al 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Ninguno de nosotros. ¿Cuántos años tienes tú? 35 años tengo yo como cristiano. Y nunca se me ha caído una gota de sangre por causa del Señor. No significa que no pueden haber sido lágrimas a lo mejor, pero sangre de que me persigan y me latiguen. No. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, esto es para hijos. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Pon tu nombre ahí. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él.
Porque el Señor al que ama, disciplina. Si tú eres un hijo de Dios y estás jugando con el pecado, Dios te va a pegar un buen charchazo como padre y te va a traer para acá. Y azota a todo el que recibe por hijo. No juguemos con el pecado si somos hijos de Dios. No creamos que ya soy salvo, porque Dios nos ama tanto que te va a mandar una enfermedad, un choque, algo va a pasar en tu vida. Ay, no digas eso, y van a ser así. Es como que no nombró. Es así. No juguemos con el pecado, me lo digo a mí mismo, porque el primer parto lo vive uno, preparando esto, porque en verdad tengo cara para hablar esto, y tengo que hacerlo. Entonces Dios nos corrige. Tengo cara para otras cosas, sí. Pero para estar frente a Dios, a su pueblo, tenemos que decirlo. Azota al que recibe por hijo. Versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Mira, este peca, y no me pasa nada, Dios me ama tanto que llevo 3 años conviviendo con mi polola, llevo esto mintiendo, me robo cosas poquitas y no me pasa nada. Y no me pasa nada. Sigo mintiendo, sigo pelando, nos juntamos, ¿no es cierto?, en el club de Tobe, en el club de Lulú, lo que sea, y descueramos, pero de lo lindo. Y nada pasa. Hay 2 posibilidades. O Dios en su amor, volvemos a Romanos 2, Recuerda que Dios, a diferencia del antiguo pacto, en el nuevo pacto retarda su disciplina o su juicio. Pero no nos podemos burlar de Él. Tú te puedes burlar de mí, yo me puedo burlar de ti, te puedo engrupir, tú me engrupes a mí. ¿Qué problema? Me puedes dar las justificaciones que quieras, yo te puedo dar las justificaciones que quiera. Pero si somos hijos de Dios, Dios no va a permitir que sus hijos sigan, ¿no es cierto?, jugando con ese pecado. No es un juicio condenatorio, es un discernimiento, hermano. No empieces a pensar, ay, pucha, que no vino esto, ojalá ya venía al primer servicio para que escuchara esto. No, esto es para nosotros, que somos tan dados a juzgar la espiritualidad de uno. Entonces, no, es que este cierra los ojos, está lleno, este nunca ha hecho esto, este acá, este mundano. ¿Qué pasa conmigo? O menosprecia la riqueza, versículo 4, de su benignidad. Dios es bueno. ¿Cuánto tiempo, si eres un hijo, una hija de Dios, lleva Dios dándote tiempo para que te arrepientas? ¿Cuánto tiempo? Para que dejes de jugar con el pecado, dejes de jugar a ser cristiano y verdaderamente seas como tal. Y como tal significa transformaciones en el carácter. Las acciones como venir, estudiar la palabra, incluso orar, son una consecuencia de una transformación interna. Pero si nosotros no tenemos una transformación interna y seguimos siendo rencorosos, mentirosos, flojos, y seguimos pecando con algo que Dios ya nos ha tocado la campana varias veces, entonces, si somos sus hijos, Dios tendrá que usar otra herramienta, porque nos ama. Porque nos ama. Si no son hijos de Dios, es espantoso. Porque el juicio, aunque partas de esta vida y nunca te pasó nada y entre comillas siempre te saliste con la tuya, error fatal, error garrafal, nadie escapará al justo juicio de Dios. Benignidad, paciencia. Dios es paciente con sus hijos y con los que no lo son. Longanimidad. Esto es una paciencia llevada al extremo. Debe venir la palabra longaniza, yo creo.
Longanimidad. Es como para animar un poco la temática. Pues yo creo que todos los que estamos aquí, los que nos están viendo, nos cae algo, ¿no es cierto? Longanimidad. Ignorando, ya sea voluntariamente o por desconocimiento. ¿Qué cosa? Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Arrepintámonos de nuestro pecado, hermano. No juguemos con el pecado. No cedamos a la mentira que Satanás ha instaurado en nosotros. ¿Sabes qué es lo que desgraciadamente pasa con aquellos que no son hijos de Dios? La benignidad, la paciencia, lo que hace es endurecerlo. No me pasa nada. Sigo mintiendo, sigo haciendo esto y no me pasa nada, no me pasa nada. Y esa persona puede ser sumamente religiosa, entre comillas, sumamente creyente, incluso asistente a esta iglesia o a otra iglesia. No me pasa nada, no me pasa nada. Dios me protege, Dios me cuida. Ya, si es que alguna vez escuchó la campana, ya se perdió. Se endureció. La palabra endurecer en la Biblia es la misma palabra que se usa para callo. ¿No es cierto? Vale decir un callo. Cuando uno ya tiene un callo en sus manos en alguna parte, ¿no es cierto? Y se entierra una aguja superficial y ya como que no siente nada. Así se pone el corazón y la mente de aquellos que van a condenación. De aquellos que van a condenación. Pero nosotros no estamos aquí para juzgarlos, estamos para llamarlos al arrepentimiento. Y si somos hijos de Dios, arrepintámonos. No esperemos que Dios nos discipline. No esperemos que Dios tome otras acciones. Porque el interés de Dios es su carácter en nosotros. Porque estamos preparándonos para una vida eterna, no para permanecer en esta vida. Nosotros nos estamos preparando para salir, no para quedarnos. No para quedarnos. No puede haber nada más importante que las cosas de Dios y no puede haber otra forma de conducirnos en este mundo, en todas las áreas prácticas, laborales, familiares, las que sean, que no sea según el consejo de Dios y la dirección de Dios, para que seamos hijos, que brillemos como luz y que podamos de alguna manera enlentecer la pudrición en que este mundo se encuentra. Pero no miremos los podridos y nosotros, ¿sabes cuál es la forma? Viviendo como Dios manda y predicándoles el evangelio de salvación, llamándolos al arrepentimiento, porque mientras exista vida en una persona, no importa quién sea, nosotros no debemos perder la esperanza. Dios sabe quiénes son los suyos y quiénes no, pero nosotros no. Por lo tanto, le predicamos a toda criatura y ante toda criatura tenemos que vivir como hijos de Dios. Entonces, lo que Dios ha puesto en nosotros, hermanos, es realmente lo más grande y lo más importante de nuestra existencia. Segunda de Pedro 3:9 para terminar. Se está refiriendo al día del Señor y es el día en que en algún momento ocurrirá. Y yo espero que todos los que estamos aquí y todos los que están a nuestro alrededor, todos los que nos ven, nos arrepintamos delante de Dios. Arrepentirse no es solamente reconocer, arrepentirse es cambiar de forma de pensar para que cambie la forma de vivir. Y la forma de pensar jamás va a cambiar si no sacamos la información que tenemos y colocamos lo que Dios dice. Lo que Dios dice. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sea que eres un inconverso, sea que nunca le has pedido realmente perdón a Dios, o sea que seamos sus hijos y estemos jugando con el pecado y estemos confiados porque no solo no nos ha pasado nada, sino que nos está yendo bien.
no vemos grandes problemas delante de nosotros. Como que a Dios se le olvidó mi caso. O a lo mejor ni pecado es. Cuidado con eso, hermano. Lo digo para mi vida y de todo corazón lo digo para tu vida. No forcemos, porque esa longanimidad, esa paciencia tiene un límite. Si somos hijos, disciplina. Si no son hijos, entonces castigo eterno. No podemos escapar del juicio de Dios. Eso es lo que nos enseña estos primeros capítulos de Romanos. Y eso es la forma y el deseo de Dios para que nosotros vivamos vidas que realmente cuenten para su reino, que es nuestro reino también. Somos parte de ese reino. No somos parte de este mundo. Estamos en este mundo, pero nuestro reino no es de este mundo. Y la única razón por la que estamos aquí no es para cumplir mis sueños, mis anhelos, mis deseos, mis planes. No, es para hacer la voluntad de Dios, ser gastado en la obra de Dios. Y eso es lo que cuenta, hermanos. Y encontraremos el verdadero gozo que muchas veces y tantas veces nos es esquivo, porque lo estamos buscando en otras cosas. En otras cosas. Y nunca, y Satanás se va a encargar de que nunca experimentemos el gozo de Dios. El gozo de Dios. De ver la mano de Dios en nuestra vida y la vida de los demás. Entonces, hermanos, volvemos para terminar. Romanos 2. No menospreciemos la benignidad, la paciencia, la longanimidad. No nos olvidemos que esa extensión de su gracia, Dios es tardo para la ira, pero en algún momento la desata, en forma de disciplina para nosotros como hijos, en forma de castigo para aquellos que no lo son. Nos ponemos de pie para orar. Padre Santo, realmente, Señor, tu palabra es esa espada de dos filos que penetra hasta lo último y lo más profundo de nosotros, Señor. Señor, los que por tu gracia somos tus hijos, sin mérito alguno, tenemos que volvernos, porque sin duda alguna tú has tocado nuestro pecado, Señor. Perdónanos y necesitamos volvernos a ti, Señor. Gracias porque en muchos casos has rechazado tu disciplina, Señor. Pero no porque te hayas olvidado o porque estés patrocinando nuestro pecado, sino porque en tu benignidad y longanimidad estás extendiendo misericordia para no disciplinarnos, Señor. Y en aquellos que nos escuchan, aquellos que pueden estar aquí esta mañana, Señor, yo te ruego que tu Espíritu Santo les convenza de pecado, de justicia y de juicio, y vengan a la salvación, Señor. Te doy las gracias, Padre amado, porque por tu bondad no hemos sido consumidos. En el nombre de Jesús.